Hay muchísima gente que está deseando escuchar tu podcast y que no puede, porque no lo conoce y porque no puede escucharlo. Te hablo de ello en el episodio de hoy. Soy Borja Girón, comenzamos. Muy buenas y bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás estrategias de marketing digital para generar más ingresos y ventas con tu podcast. Si eres emprendedor, es el momento de hacer crecer tu negocio. Recibe cada día gratis en tu email mis secretos para emprender con éxito a través de historias, aprendizajes, herramientas y trucos directos para poner en práctica. Tendrás una dosis diaria de unos 3 minutos de formación que marcará un antes y un después en tu negocio. Puedes apuntarte completamente gratis desde borjagirón.com. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. En las notas del episodio te dejo, por un lado, un listado con los mejores podcasts para podcasters, de los que ya te hablé en un episodio en concreto, las mejores aplicaciones para escuchar podcasts, para que las pruebes, y los mejores micrófonos para grabar podcasts, para que los revises también. Muy importante tener un buen podcast. Con respecto al episodio de hoy, no vale con estar en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts. Debemos de estar en todas las aplicaciones de podcasting, y son bastantes. ¿Por qué? Porque en muchos países, incluso de habla hispana, escuchan podcast con otras aplicaciones que no son estas. Por tanto, debemos revisar cómo aparece nuestro podcast en cada una de estas aplicaciones. Ahora te comentaré el listado de aplicaciones que debes revisar, te lo dejo también en la descripción. Y debemos revisarlo de forma frecuente. En muchas ocasiones hay problemas, salen nuestros podcasts repetidos y esto es un problema porque se diversifican las estadísticas, el alcance, y mucha gente al final no sabe en cuál seguirte, te sigue en uno que ya no se actualiza y esto es un problema. Por tanto, debemos revisarlo cada cierto tiempo, cada año por lo menos, y registrarnos, hacer claim, es decir, pedir la propiedad de cada podcast en cada una de estas plataformas para poder tener el control y las estadísticas de nuestra información. Además, vamos a poder ganar un montón de oyentes porque en Estados Unidos hay muchas personas hispanohablantes que escuchan podcasts con otro tipo de aplicaciones que no usamos en nuestro país de origen. En Florida, por ejemplo, usan otras aplicaciones y es importante que también que revisemos la descripción de tu podcast, que esté en las categorías adecuadas, porque a veces esta información desaparece, se desconfigura, hay actualizaciones por parte de los hostings de audio, de Spreaker, de iVoox, de lo que sea, se cambian las descripciones y hay problemas porque otras plataformas utilizan el RSS, el feed o cierta información que se comparte en otros medios y puede haber problemas. Así que es importante tener este listado y revisarlo de forma frecuente porque si no vamos a perder potencial clientes, oyentes que quieran escuchar nuestro contenido, no lo van a poder encontrar por no estar en este tipo de plataformas o estar de forma incorrecta. Así que hay una opción, por ejemplo en Spreaker, donde le das a compartir y luego distribución, y ahí tenemos que estar en plataformas como Audible o Audible, que es de Amazon Music, en Spreaker, obviamente, en Castbox, en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer. Es una francesa, pero hay gente que utiliza Deezer y que habla de habla hispana o que incluso quieren aprender tu idioma. En Podcast Addict, en JoySaft, en Podcatcher. Incluso plataformas que te he recomendado en más de una ocasión como Fountain, es una aplicación muy buena para escuchar podcasts y ganar dinero, bitcoins, escuchando podcasts. Y si tus podcasts están ahí, la gente te puede pagar también y puedes ganar dinero, incluso puedes promocionar tu podcast, etcétera. Fountain, Podcast Guru, muy buena también, con versión 2.0 del mundo del podcasting, o iVoox. iVoox tienes que estar también fundamental si no estás en iVoox y revisar que no salga duplicado tu podcast, hablar con el soporte, solucionar este tipo de problemas.
Y por otra parte, tenemos aplicaciones como Pocket Cast, que permite añadir una lista al inicio y al final, no tienen botón de siguiente. Bueno, con respecto a estas aplicaciones, en el artículo que tengo de mejores aplicaciones para podcast, te explico las ventajas, las desventajas, lo que a mí me gusta y lo que no, de cada una de estas aplicaciones. Podbean, Castbox, que te la he contado anteriormente, Overcast, que la utiliza mucha gente, de hecho, Fernando Álvarez, que te recomiendo que escuches su podcast Código Emprendedor, la utiliza para escuchar podcast. Yo la he probado en alguna ocasión, pero prefiero iVoox o Fountain o Podcast Guru. De hecho, las tengo las tres instaladas, incluso Apple Podcast también para revisar los rankings. Podimo, que también es una aplicación bastante utilizada, o incluso Podcast App. Pero esta aplicación, bajo mi punto de vista, no es tan buena. Incluso YouTube, que ya ha lanzado, me llegó el otro día un email diciendo que en YouTube Music, y que en YouTube tienes que estar también, pero en YouTube Music ya están ahí a tope con los podcasts. Mucha gente está subiendo los podcasts en formato vídeo también con la sección de podcast y en breve añadirán la opción de añadir RSS. Veremos cómo va evolucionando, pero es importante que vayamos revisando cómo aparecen nuestros podcasts dentro de YouTube. Aquí lo que puedes hacer es crearte un canal específico para tu podcast, o si tienes varios podcasts, un canal específico. Yo tengo en uno de podcast todos mis podcasts, pero seguramente lo que debería hacer, tengo que ir analizándolo y revisándolo, es crear un canal específico para que automáticamente, por ejemplo con Spreaker, se vayan subiendo cada podcast a cada uno de estos canales específicos de YouTube, de forma que salgan los episodios en YouTube Music. Pero espero que en breve se añada una función de RSS, de feed, esta URL, para que capten los episodios de alguna forma con el audio y le pongan un vídeo o lo que quiera hacer YouTube Music para que salgan ahí. Así que YouTube Music puede comerse una parte importante del mercado y hay que estar ahí. Revisa que no salgan duplicados en Apple Podcast y en otras aplicaciones. Y si pasa esto, habla con el equipo de soporte porque es importante estar en todas estas aplicaciones que te he nombrado, que te dejo en la descripción para revisar y no perder posibles oyentes que quieran escuchar nuestro podcast. Más sobre podcasting. En la comunidad de emprendedores tenemos una sección especial donde hablamos sobre ello y revelo algunos trucos que no cuento en abierto. borjagirón.com/comunidad. Suscríbete al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Haz clic ahí en el botón de suscribirte, esto es gratis, o el botón de seguir si me escuchas en Spotify, que no te recomiendo, pero en Spotify también hay que estar. No sé si lo he puesto por aquí, sí. Si quieres seguir escuchando estos episodios, ayúdame un poquito, dale al botón de compartir, dale al botón de me gusta, deja 5 estrellas o deja un pequeño comentario diciéndome que te gusta y que no. Esto me ayudará a seguir creando contenido gratis para ti. Si te ayuda, me ayudas un poquito y yo te sigo ayudando gratis. Y recibe mis secretos para emprender con éxito cada día en tu email. Desde borjagirón.com puedes apuntarte gratis también. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, tienes tarea para esta semana. Adelante, chao.